Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer una casa de P11 Arquitectos acá en Mérida, Yucatán, y nos acompaña el arquitecto Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias por venir. Encantados de estar por acá. Ahora estamos en un barrio distinto, ¿no? Platícanos un poco del barrio, por favor. Estamos al norte de la ciudad de Mérida. La colonia se llama Montes de Amé. Es un fraccionamiento no nuevo, pero no es de la parte antigua del centro de Mérida, ¿no? O sea, estamos más al norte, de hecho, bastante pegado a Periférico y salida a las playas, a la costa, a Progreso, a Guaymitún, a toda esa zona, ¿no? Excelente, excelente. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Porque se ve importante, grande. Tiene 15 metros de frente y son casi 600 metros cuadrados, como por 40, un poquito menos de 40 metros de fondo, y tiene orientación norte-sur. Digo, y aquí en Mérida la orientación en la que el norte da hacia atrás, digo, lo hemos platicado creo que otras veces, es la mejor, ¿no? Porque te puedes abrir hacia tu patio y no te está entrando sol, ¿no? Y te permite el orientar espacios y ventilar espacios con esta famosa ventilación norte-sur que la buscamos mucho aquí en la península, ¿no? Entonces la fachada es sur. La fachada de sur. Excelente. Ahorita son las 4 de la tarde y fíjense cómo ya no está impactando derecho de frente el sur. Y además es verano y el sol, si te fijas, se inclina un poquitito más Claro, hacia el norte, ¿no? Ujú, totalmente. Aquí, pues, otra vez estamos con el tema de materiales que sean como de la región, ¿no? O sea, que tú veas la obra y digas, pues parece como de Mérida, parece de Yucatán, ¿no? Entonces, con eso utilizamos materiales como el chucum, igual por un tema de mantenimiento, son materiales que van envejeciendo, que no los tienes que pintar, ¿no? Y piedra, mucha de ella es producto de excavaciones de aquí, de la obra, y otra pues traída, pero es piedra tipo como chapa, ¿no? O tipo laja, es producto de la excavación, ¿no? Esta es la misma que le llaman maya. Eh, Te mentiría, pero muy probablemente sí. Sí, ¿eh? Tiene los colores al menos. Sí. Es muy bonita, ¿no? Y te genera pues esa calidez, al mismo tiempo se ve muy elegante. Y siempre tratando de darle como que o sea, estos jardincitos ¿cómo se llama? Que es un lío convencer al cliente porque ya sabes, Sí, se lo sí, está sí. robando, pero se lo está regalando a la ciudad. Digo, intentamos mucho el no hacer fachadas que estén totalmente a paño de la calle, sino que remeternos un poquito y generar, que sea nuestra pequeña aportación, ¿no? a la ciudad, ¿no? De repente una sombra donde pueda estar sentado alguien, digo, estos espacios que no sientas que la casa está invadiendo la calle, ¿no? Sino que te remetes un poquitito y se la donas a la ciudad, ¿no? Se agradece muchísimo y no es obligatorio, pues, o sea, tu restricción, puedes No, construir. no te fijas, o sea, Ajá. tú puedes construir al límite de la propiedad, ¿no? Entonces eso a veces cuesta un poquito de trabajo convencer al cliente porque te dice, oye, pues yo prefiero este jardín ahí adentro, me van a robar las plantas, o sea, como que hay ese tema, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, Tranquilícense, jóvenes. pasamos. Porque sigues teniendo el jardín adentro, fíjate. Claro, Qué aquí belleza. lo que te recibe es esto, ¿no? O sea, digo, tienes este jardín exterior y te recibe como antepatio, ¿no? O sea, como un patio que es como el vestíbulo, le podemos llamar como que el vestíbulo al aire libre antes de entrar a la casa, ¿no? Excelente, que se comunica con la cochera. La cochera Es queda correcto, completamente techada. es correcto. Espacio para 2 autos. ¿Qué dimensiones les dejas tú a las 6 cocheras por de las 6. 6x6? Perfecto. Y Puedes aquí tenemos un mover. área de bodeguita. Y de ese lado, pues está la entrada de servicio. Acá se comunica, es un pasillo, pero es un pasillo dentro de la casa que se comunica. Aquí está toda el área de servicio de la casa, ¿no? ¿Qué capacidades de cisternas utilizan? ¿Cómo es el drenaje aquí en Mérida? No, aquí no tenemos drenaje en sí, no hay, o sea, no hay drenaje en la ciudad. Se No hay utilizan, línea de drenaje. o sea, hay muy pocas colonias. Está la colonia Alemán, que es una colonia bastante antigua que tenía, y de repente algunos fraccionamientos, me parece que el Country, hazte cuenta, hay algunas privadas donde están haciendo sus drenajes, pero no hay drenaje en la ciudad. Entonces acá se utiliza mucho el biodigestor. Hay uno Ok. nuevo que es el DLD40, me parece, que es un tipo de biodigestor, que es el que, o sea, tú tienes acá una pequeña plantita de tratamiento, ¿no? Y entonces acá
cisterna de agua, o sea, para almacenar agua, y en el tema o sea, bueno, sí hay, bueno, no en todas las colonias de la ciudad hay agua potable, ¿ah? O sea, muchas no, es que es el pozo. Sí. Sobre todo las que están fuera de la ciudad, fuera del periférico, Ok. es pozo. O sea, haces tu pozo y tú te alimentas, ¿no? Aquí es drenaje, está la JAPAY, la Junta de Agua Potable de Yucatán, y de ahí tomas el agua para llenar o sea, para tu suministro, ¿no? Sí, sí, Pero sí. en el tema de salidas de aguas negras y todo, tú ¿Y te matas. Y esto o sea, es el biodigestor y hay un pozo de absorción donde se van las aguas negras. O sea, el biodigestor se quedan todos los lodos, Ok. que ese, pues al paso, dependiendo del tamaño del biodigestor que tú metas, al paso del tiempo lo tienes que limpiar. O sea, esto tienes que llamar al de los sumideros, vienen, sacan todo el lodo Ok. y se lo llevan, porque si no puede rebosar, o sea, se te pueden rebosar, ¿no? Ah, sí. Ok. Y tienes después, una de estas tapas debe ser el pozo de absorción, hacia donde rebosa el agua ya tratada del biodigestor. Del biodigestor. Y Ujú. eso ya vuelve a los mantos freáticos. Exactamente. Ok, muy interesante. ¿Qué capacidades cisternas utilizan ustedes acá? No pueden Pues ser muy depende. profundas, ¿verdad? Por la piedra. Sí, no, depende pues del número de baños que tengas, ¿no? O sea, digo, el dato de esta no te lo voy a deber, pero pues se saca ahí un cálculo pues dependiendo de la cantidad De baños, de de baños que usuarios. tengas y de usuarios, ¿no? Muy bien. Debe de ser de mínimo 3,000 a 5,000 litros, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues entonces aquí entramos, digo, seguimos con el tema de los materiales. Toda la madera es salam, que es igual, es madera de aquí de la región. Qué bonito el remate del patio, ¿verdad? Justo cuando abres la puerta se abre la terraza. Aquí la casa se diseñó para una persona de la tercera edad, Ok. que vive sola. ¿Ok? Entonces es una casa totalmente introvertida donde ella quería que en todos los espacios tuviera esa vista hacia algo verde, ¿no? Entonces por eso es el esquema, no es un patio completo, es un patio como en C, donde el área social se abre, y esto es norte además, entonces se puede abrir perfectamente sin ningún tipo de control. Y luego, si seguimos por acá tenemos un ala, igual que esta es como que lo más público, luego empieza lo semipúblico, donde está la cocina y el desayunador, y luego lo privado del fondo, hay una recámara, que es la recámara principal con sus servicios, y una recámara secundaria del lado izquierdo, ¿no? Se vuelve una buena terraza todo este espacio, ¿verdad? Porque se Exacto. comunica. Esto se abre y se convierte en un área social muy grande, que también tenemos unas corredizas de ese lado, se abren y se comunican con ese espacio de la cocina, ¿no? Entonces la terraza está como que es un punto central aquí. La terraza en Yucatán es importantísima, ¿no? Entonces es un tema de reunión, de familia, cuando se utiliza pues la alberca, las comidas son afuera, ¿no? Si nos dejan los moscos. En época de moscos hay que estar adentro, y por eso estamos llenos de mosquiteros, ¿no? Pero también el uso de materiales, esto es chucum, y es chucum, no es pasta. Acá se utilizó chucum, el que viene con el agua de chucum, por así decirle, y fue la combinación como que queríamos como ensanguichar el chucum, ¿no? Entonces tiene esta parte de arriba es blanca, luego las losas y como que el piso es blanco, y entonces como que fuimos ensanguichando los materiales, ¿no? Esas franjas como de chucum y piedra, y luego esto, que estas son unas ventanas. Aquí el tema de la madera en exterior nos da mucha lata, ¿no? Entonces pues aunque no es lo más honesto, por así decirle, pero de repente utilizamos estas ventanas que son de aluminio, que asemejan madera y tienen un resultado pues ahí atractivo, ¿no? Se pierde bastante, ¿eh? Se Si te mimetiza. fijas, o sea, estas de ahí de afuera son de aluminio, y ya aquí adentro, por ejemplo, la puerta igual de la entrada tiene esas Esa es madera, ventanitas, ¿verdad? esa sí es madera, que Ok. están protegidas, y esta que está acá, esta se forma como una cajita de madera que puedes abrir o cerrar. O sea, estas ventanas se abren o se cierran si quieres que tenga privacidad. De hecho, la cocina se cierra totalmente y le queda una ventanita ahí para ventilar, o puede estar totalmente abierta y estar en convivencia Con la con la terraza. terraza. Exacto. Claro, porque abres este ventanal y el aire corre. Es correcto. Ajá. De este lado podemos pasar directamente a la cocina. La cocina la pidieron independiente del área social. Así es. O sea, ella quería poder
de repente no tener que utilizar esa área y ella estar en el cuarto y aquí desayunar y aquí almorzar y que no tenga tanto uso esta parte probablemente, ¿no? O sea, que esté totalmente independiente, ¿no? Entonces, esta es la cocina y esto es un desayunador. El tema de estas aperturas, de ese patiecito, pues no es un tema de que yo quiera que todas las casas tengan un patio, sino que, por ejemplo, ese me ayuda a que la sala comedor esté ventilada norte-sur, ¿no? Sí, 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 sí. A mí este me encantó. Es el que le da toda la magia a este espacio. Exacto, ¿no? Y la ventilación cruzada, vaya. Así es. O sea, esto es norte-sur, Ajá. franco. O sea, ahorita hay un calor horrible y la verdad es que aquí adentro pues no se siente esa temperatura, ¿no? Aquí está cruzando el aire, ¿no? Entonces, pues el uso de los patios, pues realmente es que sí, y de repente, pues este se convierte en otro patio y ese se convierte en otro patiecito, y sí es recurrente y ese patio de entrada, que, o sea, Claro. como que sí son diferentes maneras de interpretar un patio, pero que sí nos van como que generando diferentes... La P de la oficina no viene de patio. La P de la oficina o sea, es P11, es en honor a mi madre. Yo soy Carrillo Ponce, entonces la P11 es Ponce junta. Ok, Entonces ok. de ahí sale, ¿no? Pero igual y puede ser de patios, arquitectura de patios. Es que te lo pide el clima, simplemente. O sea, puedes hacerte una caja completamente hermética y ahí te quiero ver con el clima. Claro. Además, No, te vale que tengas muchos aires acondicionados. imagínate este espacio sin este ventanal, probablemente solo este. O sea, digo, acá esto te genera además, oye, pues esto no es lo mismo estar, el que está sentado aquí en la mesa invisible que tenemos acá, tiene una vista, el que está sentado acá tiene una vista. O sea, como que ir buscando eso, ¿no? No preferenciar solo a uno, sino que tratar de lograr Siempre pues, esa una vista parejura, ¿no? periférica, ¿no? Exacto, Sí, que además por el calor, o sea, si eso fuera un muro, olvídate. claro. Y es Olvídate. norte. Y otra vez, Además, o sea, abrirte hacia el norte, pues, y te había comentado el tema de esta casa, pues tiene, es una casa que tiene de construcción 325, 330 metros cuadrados y solo tiene 2 recámaras. Entonces, es una casa con muchos metros cuadrados, pero solo con 2 recámaras. Entonces, parte de este patio, y de hecho la ventanita que se ve allá al fondo, es que en un futuro aquí se pueda construir una escalera pues, escultórica, que obviamente no me cerraría todo el patio, probablemente habría que trasplantar ese árbol y correr el patiecito, pero que tú puedas subir y que puedas hacer 2 cuartos más en el segundo piso. Entonces claro. se convierte en una casa. Ahí va la escalera. Ahí iría la escalera. Claro, Entonces claro, no tienes claro. que demoler, no tienes que hacer nada. Tú simplemente quitas esa ventana, construye tu escalera por exterior y toda tu obra es por arriba, ¿no? Inclusive el ventanal también, ¿verdad? O sea, todo ese patio podría ser la escalera y luego el patio. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Aquí, pues otra vez se repite el tema de, aquí, esto los metemos por un tema de privacidad también, que esto pueda salir en, no sé, en pijamas o algo así, y que esto pueda estar cerrado a una altura donde no te vea si tienes algún, no sé, visitas o algo así acá, pero que tú siempre puedas tener la ventilación y puedas tener también vista, ¿no? Claro. ¿Y esta puerta dónde nos lleva? Y este era el pasillo de esto en teoría iba a estar lleno de cuadros, bueno, o estuvo en algún momento lleno de cuadros familiares, y este es como que el pasillo que te lleva a, pues ya al área privada, ¿no? Esta es la ventana que te decía, que esto en algún momento se va a la ventana y haces una escalera perfectamente con ida, vuelta, y ya te comunicas por medio de este pasillo y haces una copia, o sea, o algo similar para respetar la estructura, ¿no? Claro. Aquí queda una recámara de visitas. ¿Qué dimensiones tienen las recámaras? Esta Muy tiene bien. 390 por 360, más el closet. Su baño completo, muy bien. Aquí, ¿qué acabados vemos? Es un porcelanato. Es un porcelanato, un cerámico tipo madera y mesetas de mármol, ¿no? Bien. El muro de lambrina ahí de vidrio. Todo el piso es de mármol, ¿verdad? Todo el piso es de mármol. Este es o el Puebla o el Veracruz, de 30 por largos variables. Por largos días. Muy bien. Es difícil de identificarlo, ¿verdad? La diferencia entre el Veracruz y Creo el Puebla. que este es el Puebla. El Veracruz me parece que es más amarillo. Y este es el acabado, es como pulido. Y esta es la recámara principal. Que esta también, pues esta ventana no llegó al... Esta me parece que en algún momento acá era como el tocador. Ok. Tenía esto y no la llegamos hasta el fondo, ¿no? Y acá la misma idea del desayunador, o sea, que tú puedas abrir esto y esto. O sea, la ventaja que tienen estas persianas
es que es el 100% de ventilación, ¿no? Son como las antiguas, las tipo Miami, que le decían, ¿no? De cristal o algo así, ¿no? Que no es como la corrediza, que tú la corrediza tienes dos fijos, abres y tu ventilación es esta. Esto, al abrir al 100%, tu ventilación es el 100% de esto, ¿no? Claro. Entonces es una manera de controlar. Y no tiene vidrio, ¿verdad? No tiene vidrio. Esto cierra herméticamente. Buenísimo. Y ya está cerrado, ¿no? Y eso es gracias al aluminio, ¿verdad? Entonces, pues esta es la recámara principal. Lo mismo, ventilación cruzada, con vista al patio. De alguna manera, vista controlada cuando cierras o 100% abierta y que puedas ver el jardín, la piscina, todo, ¿no? Este es un sur donde pues en algún momento del día te entra un poco de sol. Este arbolito de aquí que se sembró, este fue trasplantado, no era original de la casa, pues ayuda a controlar un poco el sol que viene del sur, ¿no? Excelente. Me gusta el diseño de esas celosías. Bastante práctico. Y aquí también entra el muro de piedra. Es que viene desde afuera, es el remate del muro, o sea, el remate de la casa es esta ventana y el muro de piedra, y acá pues como para hacerle el gesto, pues le metimos el bracito acá, ¿no? Y que tenga pues algo de piedra igual la recámara La principal. recámara principal. Los zócalos son de altura, ¿qué será? Como unos 12 centímetros. No, son de 7,5. Sí, se ven un poquito más grandes de lo habitual. Casi como un zócalo. Sí. O 10, probablemente es la altura de... Puede ser que sea 10 porque es la altura de estos. Y generalmente le ponemos al realce, le ponemos 10 centímetros. ¿Qué altura tenemos aquí en el interior de piso a techo? 2,70. 270. Pero en el área Toda de la sala, casa tiene 2,70 y solo la sala comedor se va a 3,50 de altura. 350. 4 más o menos por ahí. O sea, sí, ese volumen que es el que nos ayuda a darle un poquito además de movimiento a la fachada, porque generalmente las casas de un piso pues son planas, ¿no? Entonces, además de que como que le das más jerarquía a ese espacio, ¿no? Que es el área social o el área principal probablemente de la casa, pues levantamos, que además te ayuda a hacer más fresco el espacio, ¿no? Aunque está ventilado norte-sur, pues al darle esa altura, te da chance de que el aire caliente suba, o suba más, ¿no? O no se estanque. Que no se estanque en la zona donde estás tú, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces ese es el closet vestidor. Y por último, el baño de la recámara principal. Todo abierto y con ventana, que eso es importante. También necesitas ventilar, ¿verdad? Exacto. Tenemos y yo creo que en los últimos años se ha o sea, ha aumentado el tema de la humedad del subsuelo. Sí. Tenemos una humedad, o sea, empiezan a salir, ya antes era en las casas del centro, aquí pues se trabajan, los cimientos los hacemos de piedra. Ajá. O sea, aquí el sistema constructivo es cimientos de piedra, de hilada, haces tu cimiento de 30 centímetros hasta llegar a la laja, y luego va una cadena de concreto, que esa cadena de concreto es lo que se impermeabiliza. Okay. Y ahorita se ha estado utilizando meterle un producto, un impermeabilizante, a 3 filas de bloque, porque está viniendo una locura de humedad de hecho, te voy a mostrar. Estos pisos, el mármol, cuando lo colocas, le metes una barrera de vapor. Ajá. Para que controle la humedad, ¿no? Con todo y la barrera de vapor, te voy a mostrar ahorita unos pisos que empiezan a quedar de repente como polvorón, ¿te cuenta? Como que se empieza... Así se empieza. Y es la humedad que está saliendo del piso, ¿no? Entonces, y con todo y que se cuida con las cadenas, se impermeabiliza el firme de concreto, pues... Puede llegar a pasar. Sí, o sea, pasa la humedad, ¿no? Yo ahí les recomiendo, hemos aplicado el CR65 de Fester en todos los muros, como tú dices, directo en el bloque, directo en el ladrillo. Tiene que ser directo, no puede ser en el aplanado. Y eso ayuda muchísimo a que eso es lo que estamos metiendo ahorita. Creo que son 3 o 4 filas de bloque. Las primeras 3 o 4 filas de bloque se le mete ese acabado a toda la casa. Excelente. Sí. Y sí, como tú dices, esa también barrera de vapor, hay un Vapor Tight también de Fester muy bueno en toda la losa, ayuda muchísimo a que no suba. Okay. Porque luego también se empiezan a manchar los mármoles. Y entre más claros, más se mancha. Y lo raro es que es por zonas. Yo no sé si es... A ver, no sé, ve esto. Hazte cuenta, esto de repente pasa, que no lo tenía la piedra. O sea, empieza a quedar como polvorón. Hay zonas que están como más lastimadas que otras, ¿no? Ya. Sí, es irlas protegiendo, ¿no? Y es que se requiere poner realmente muchos productos, más de los que cualquier constructor quisiera colocar, ¿sabes? Así es. O sea, toda la gente no...
No invertimos lo suficiente en la impermeabilización de las casas. Y es el dolor de cabeza de las casas. O sea, es donde no debes de ahorrar. Exacto. Es en el tema de impermeabilizar. O sea, es donde no debes de ahorrar. Ahí es donde tienes que aplicarlo todo, ¿sabes? Ahí ya lo estoy viendo. Entonces, en algunas piezas como que empieza a salir, ¿no? O sea, esto, y es un polvito, o sea, como si se estuviera haciendo polvorón, hace cuenta. Y es un tema ya trajimos acá a los especialistas, o sea, de hecho a los de los pisos, y dicen, pues sí pasa. O sea, y el constructor, o sea, digo, nosotros no construimos la obra, la supervisamos, y sí se metió barrera de vapor, se metió todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es algo que sí ha dado dolor de cabeza, ¿no? Si te fijas allá. O sea, bueno, este tema de humedad igual puede ser por riego y que está exterior, ¿no? Pero está bueno el calor, jóvenes. ¿A qué estaremos? ¿Como unos 35? que estaremos ahorita te digo. Sensación térmica 42. Me recuerda a mi natal Los Mochis, Sinaloa. Pues estamos a 32, pero aquí donde estamos parados estamos a 40. ¿Sí? Fácil. Te lo dice mi frente, mis cachetes, todo. Mi panza. Sí. Y eso que ya dominé el arte del short en Mérida. Así es. Y la madera del techo sí es madera, ¿verdad? Es madera. No es aluminio. Sí. Esa fue madera. De repente da algo, o sea, esas empiezan a colgar ahí algunas maderillas, ¿no? Pero esta sí fue madera. No le pega el sol, ¿no? Entonces ya es un tema de estar manteniendo el techo con su impermeabilizante, ¿no? Para que de repente estas juntas nosotros cada vez utilizamos menos o tratamos de utilizar menos el acero más que en columnas, porque la junta del acero con el concreto igual nos ha dado lata. Claro. O sea, de repente por ahí se filtra, Sí, o sea, sí. se le mete algún producto, pero por ahí, o sea, esa conexión, no sé si acá por el calor que tenemos dilata más y entonces se separa y allá es donde empieza a dar lata, ¿no? Entonces probablemente estas que están sueltas, igual, y aquí se cuela un poquitito de agua, busca dónde salir y puede lastimarlas. Entonces, en los últimos proyectos hemos estado tratando de utilizar un poquito menos el acero, ¿no? Bueno, los dos proyectos que vimos hoy, los dos tienen acero, ¿no? Pero sí. Y además, como tenemos el tema de tratar de siempre ir bajándole los problemas a los clientes con el mantenimiento del acero acá, como estamos cerca de la costa, igual el óxido empieza a dar lata por ahí, ¿no? Claro. Pero que no se le nota esta, por ejemplo. Pues esta ha tenido un buen mantenimiento. Esta casa se terminó en el 2021 o 22. O sea, está reciente, ¿no? Tiene 2 o 3 años la casa, ¿no? Claro. No, y se siente bastante bien. No necesita realmente nada, quizás nomás algunos puntitos ahí lo que decías del piso, pero todo lo demás en general es está muy bien. Excelente, jóvenes. Ya saben, si quieren esta casa y le quieren hacer las 2 recámaras, si quisieran 2 recámaras, más o menos se van a ver ahí. ¿Verdad? Aquí arriba saldrían la escalera y tendrías las 2 recámaras arriba de la pieza de atrás, ¿verdad? Exactamente. Bueno, o aquí una encima de la recámara principal y allá otra donde se ve, atrás del árbol que se ve, ahí no se ve, pero hay un volumen donde hay un tinaco. Okay. Ese se tendría que mover, ¿no? Se puede ir para arriba y se hacen 1 o 2 recámaras, ¿no? Al chucum no le pasa nada si le quitas el agua. Se podría llegar a cuartear, pero esta generalmente, te digo, esta está ahorita a la venta, entonces pues no la tienen llena, ¿no? Pero de repente cada 2 o 3 semanas le echan algo de agua para que quede la seca, o sea, como para que se humedezca, se cuente la seca, porque sí se podría llegar a cuartear, ¿no? Es importante, ¿verdad? Que tengan agua constantemente. ¿Y en cuánto se está vendiendo? Esta casa se está vendiendo en 10,5 millones de pesos. Excelente. Pues jóvenes, si alguien está interesado en la casa, escríbanos a contacto@cotaparedes.com y estoy seguro que les podemos conseguir un descuento, ¿no, arquitecto? Es correcto. Excelente. ¿Cómo lo podemos contactar, arquitecto, usted? En nuestras redes estamos como P11 Arquitectos en Instagram y en Facebook. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir un gusto, como siempre. Esta gran casa. Es un gustazo estar conociendo la gran diversidad de tu arquitectura. Muchas felicidades, ¿eh? No, muchas gracias por venir. Jóvenes, los dejamos con este gran patio. Vean la belleza del chucum y de la piedra. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!